Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias. Diferentes áreas, entre ellas las tributarias y laborales. Los puntos finales de las propuestas se analizarán el 29 de septiembre en una reunión con el presidente Moreno a su regreso de Estados Unidos. Se dijo ayer a través de la vicepresidencia de la República, sin que se haya proporcionado detalles. Sin embargo, se conocen ya algunos puntos, por ejemplo, el incremento del IVA al 14%, otros dicen hasta el 16%. ¿Qué nos puede decir el economista al que hemos invitado al doctor Napoleón Santamaría? Gracias, mi apreciado Washington, y muy buenas tardes, queridos radioescuchas. A ver si efectivamente los ecuatorianos, yo creo que como país tenemos que priorizar los temas que tenemos que discutir y abordarlos seriamente. Mire, yo creo que tenemos un tema de dispersión de discusiones que finalmente no nos conduce a abordar y a solucionar ninguna de estas, y ya pasamos a la siguiente. El país estos 3 meses ha pasado discutiendo el tema de la legalización o no del cannabis, el tema del aborto por causa de violación o no, y temas que finalmente, siendo importantes, hoy lo que necesita el país, mi querido Washington, es empleo. Los ciudadanos, lo que no tienen, el 65% de la población económicamente activa, no tiene empleo. Terrible. Es terrible. Y los que tienen empleo, del ese 45% que tiene empleo, mi querido Washington, el 22% gana un salario básico, es decir, llega a los $396 al mes. En esta coyuntura, lo que el gobierno nos está diciendo, porque llegó así un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es: tengo que subir la carga fiscal a todos los ecuatorianos porque todos ustedes tienen que ayudarme a pagar las deudas que tengo más el gasto corriente que tengo que sostener. Y esto comienza a ser muy duro para la clase media, pero infame para la clase pobre de este país, Washington. Hemos hecho cálculos y una persona que tiene salario básico destina el 48% de su salario básico a productos de la canasta básica. La canasta básica no está grabada con IVA, pero luego sí debe consumir algo de ropa que tiene IVA, algo de útiles escolares que tiene IVA, algo de alimentos que tiene IVA, etcétera, etcétera. Y esto significa incrementar el IVA del 12 al 15, que es lo que está sonando que el gobierno podría enviar, significa quitarle del bolsillo de todos los ecuatorianos el 5% de su salario. Y esto en esta coyuntura del país, donde no hay empleo, donde ganamos generalmente salarios básicos, hará que la gente pobre realmente entre en estado de desesperación. Y me parece peligroso, Washington, porque mire que el Carchi ya le avisa al país algo: las calles pueden incendiarse. ¿Por qué? Porque los ciudadanos aguantan, soportan, estoicamente colaboran, pero esto tiene un límite, y creo que el límite ha llegado. Mucho cuidado con que el gobierno se equivoque en golpear fiscalmente a las clases pobres de ese país. ¿Que hay que hacer una reforma tributaria? Claro que hay que hacerla. ¿A quién hay que cobrarle más impuestos? A los que más plata han ganado la última década. ¿Quiénes son estos señores? La clase rica, la clase pudiente, la clase socioeconómica alta de este país. Porque ellos, de acuerdo al INEC, han reproducido, han incrementado su patrimonio al 7 veces. Si alguien tenía hace 10 años 10 millones, hoy tiene 70 millones. Esto es lo que ha pasado con la clase rica. Pero luego las clases pobres y las clases medias no hemos tenido estas fortunas, y por lo tanto la carga fiscal ahora tiene que soportarla, tiene que aguantarla las clases pudientes del país. Ahora, el gobierno señala que, y esto lo dijo el segundo mandatario, ¿no?, que la reforma tributaria lo que persigue es la simplificación de trámites. ¿Qué tiene que ver incrementar el IVA con la simplificación de trámites y evitar que los más ricos paguen impuestos? Exactamente. ¿Qué tiene que ver? Y en lo laboral, permítame, dijo el vicepresidente que se incluirán nuevas modalidades de empleo justamente para atacar lo que usted señala, el empleo y el subempleo, el desempleo. Yo creo que, digamos, le mandemos el mensaje al vicepresidente que cuando el vicepresidente quiera hablar de estos temas, se dirija con el conocimiento de que los ciudadanos sabemos de lo que está hablando. En ningún país del mundo hay una reforma tributaria para alborotar el país, para facilitar el régimen fiscal. Los regímenes fiscales per se son complicados, harto difíciles, se mezcla un conjunto de conceptos económicos, contables, jurídicos. Esto lo hace una especialización algo complicada. Y lo que buscan las reformas tributarias de América Latina y del país, lo que han buscado los últimos 50 años, es más impuestos. Esto es la verdad. A menos
menos que el gobierno esté con la pésima idea, sería esa, de conceder más beneficios fiscales a las clases pudientes, como ya les han concedido, y muchos. Es que hacia allá apunta el proyecto. Pero esto ya se les concedió. Yo he sido crítico de que el país renuncie a la capacidad contributiva a la nueva inversión. Y le digo, ¿y por qué a la nueva inversión no le van a cobrar impuestos cuando a la antigua inversión, a la de nuestros padres, nuestros abuelos, a eso sí les cobran impuestos? Esto no tiene sentido. Entonces, lo que podría pasar al país, peor pasar al país, que el gobierno lance una reforma donde beneficie a clases económicas pudientes en demérito de las clases menos favorecidas del país. Segundo, si es que esto va, entonces solo seremos esto, Washington. La idea del gobierno, y que los ciudadanos debemos estar atentos, es que la reforma tributaria tiene que venir a gravar con mayor impuesto a quienes más han generado riqueza estos últimos años. Y el llamado a ellos, ustedes que han generado mucha riqueza, tienen la obligación de contribuir con este país que hoy los necesita. Segundo, los empresarios. La empresa privada, con la reforma de agosto del año anterior, tiene una ley que le beneficia reactivar su actividad económica o incrementar líneas de producción en muchas áreas. Y la ley les concede beneficios del impuesto a la renta, en el ISD, en el pago del dividendo, en el empréstito, en el endeudamiento externo. Bueno, entonces aprovechen todas estas bondades exageradas que les dio la ley y actívense. Un país sin empresarios privados comprometidos con el desarrollo nacional no funciona. De hecho, hay que rescatar que tenemos buenos empresarios, quizá no todos, y ojalá esos buenos se multiplicasen como gremlins con agua en cantidades de cientos o de miles. Tercero, la reforma tributaria que nos están hablando, que viene en este paquete que se llamará Ley Productiva 2, es una reforma tributaria que lo que ha dicho la gente, alguna gente de la Cámara, es insostenible, inaceptable e intolerable. Nos han dicho, es que queremos hacer jornadas de 6 o de 12 horas para tener flexibilidad. Esto se llama, quiero tener jornadas para no pagar horas suplementarias ni horas complementarias. Por favor. Díganos esto, no queremos pagar, algunos empresarios no queremos pagar horas suplementarias y horas extraordinarias, y entonces nos ponemos a discutir que esto es una infamia. Pero no nos digan otras cosas que no lo son. Segundo, realmente en la nómina del sector privado, solo el 6% de empresas pagan horas suplementarias y complementarias. Esto quiere decir que cualquier reforma en ese sentido tampoco es que aliviará en gran medida esto que se quejan los empresarios, que tienen un discurso completamente que ya no se los entiende, a veces sí y a veces no. Que la masa salarial del país supuestamente ha hecho que no sean productivos y que sus productos sean más caros y que por lo tanto no puedan competir en el mercado internacional. Este ha sido el speech de algunos sectores, nuevamente algunos sectores empresariales que me parece que tienen las velas equivocadas porque el viento va en contra de lo que ellos dicen. Y dos, el tema de este contrato juvenil que viene a ser una especie de contrato por horas, y díganos si queremos incorporar por horas y lo discutimos. ¿Para qué? Para atender algunas actividades que podrían necesitar este contrato. Mire, si es que esta es una reforma, si es que esta es la verdadera reforma que nos pasa en el gobierno, lo que va a pasar es que a diciembre no pase absolutamente nada en el país. La verdad es que lo que pasó esta semana es que el Ecuador se endeudó en 2.000 millones de dólares. Justo le iba a preguntar eso, para pagar deuda. ¿Y para qué sirve estos 2.000 millones? No vamos a construir carreteras, no vamos a construir hospitales, no se van a construir colegios, no se van a construir universidades, porque el país está endeudado y el agua comienza a rebasar la comisura de los labios y comienza a asfixiarnos. El país, este año, Washington, para que todos los ciudadanos vean las cifras, tenemos un presupuesto de 31.000 millones, ¿no? De esos 22.000 millones es ingreso corriente, de los cuales el 81% pagamos los ecuatorianos. Ojo con esto, el otro día les decía a mis alumnos, y les decía, ustedes alumnos han pagado el impuesto de divisas, y me decían, no, están equivocados, todos pagamos el ICD, porque pagamos cuando compramos aquí en el Ecuador el producto importado, claro, porque el importador cuando importa, valga la redundancia, el producto, paga el ICD, así que pagamos el ICD, pagamos el IVA, pagamos impuesto a la renta, pagamos impuesto a los consumidores. Los ecuatorianos, los 17 millones de ecuatorianos pagamos todos los impuestos, sostenemos el 81% del presupuesto general del Estado. ¿Y para qué estamos sirviendo esto? Está sirviendo exclusivamente hoy día, como usted verá, para sostener el gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? La nómina del sector público, el manejo y la operación del sector público, es decir, el gasto administrativo para que esto funcione, y cerca de 3.000 millones, no, cerca de 4.000, 3.700 millones que van a la deuda externa. Bueno, la deuda externa este año, la amortización va a llegar casi a 4.500 millones de dólares, con lo cual significa que lo único que está haciendo la nueva deuda del país es cubrir los huecos de deudas anteriores que se nos vienen en vencimiento,
y sostener en algo la caja fiscal, porque el hueco del gasto público, del sueldo, etcétera, tiene que cubrirse. ¿Qué le va a pasar al país a futuro, Washington? Que esto tiene que detenerse. Ajá. O sea, este es un desangre, no puede seguir. Vamos a la crisis. A desembocar en la crisis. Créame que siempre le pongo positivismo por el bien de mi país, para que esto salga adelante, pero las cosas se ven realmente peligrosas. ¿Por qué? Pero díganos por qué. ¿Por qué, por favor? Porque el país no ha sido capaz, nosotros, los ciudadanos, los académicos, los abogados, los ingenieros, los de izquierda, los de derecha, los rojos, los azules, no hemos sido capaces como país sentarnos a discutir un plan nacional de desarrollo. Es triste esto. Mire, el otro día hablábamos con profesionales chilenos y analizábamos el presupuesto de Chile. Tres líneas facilito: impuestos, el tema de regalías del cobre y la producción de Codelco. Esos son los ingresos de Chile. Clarísima la visión por dónde sale ese país. ¿Cómo tenemos nosotros los ecuatorianos? Bueno, le apuntamos al camarón porque va bien, al banano va bien, pero si va mal porque China nos cierra, entonces nos vamos al brócoli y de ahí bajamos al café, y que tenemos productos de calidad, pero el país no ha aportado, no ha apuntado un plan nacional de desarrollo 50 años. Y mientras el país no tenga un plan de desarrollo, nos va a pasar, Washington, lo que está pasando. Deuda al 2025, o sea, 4 años al 7.85%. Claro. ¿Sí? Aquí en el Ecuador es más barato endeudarse a veces. Y la deuda de 1.400 millones que es al 2030 cerca del 10%. Esto significa que los mercados internacionales huelen, presienten que las cosas en el país comienzan a ponerse cada vez más turbias, que hay un paño peligroso de que las cosas puedan realmente complicarse. ¿Qué necesitamos ahora? Cordura del gobierno. Que en primer lugar, yo como ciudadano lo que le pido al gobierno es: no quiero que me hablen los ministros. Yo quiero escucharle al presidente de la República que me diga cuál es el derrotero de este año y medio. Porque ya vimos como el señor Cuesta, que nos decía 1000 cosas que iba a pasar en el país, y ahora el señor Cuesta está en su casa y todo lo que dijo nadie ha vuelto ni siquiera mencionar sobre el tema de las concesiones, etcétera, que por cierto estaban puestos como 1.000 millones en el presupuesto general del Estado. Pedirle entonces al gobierno que, ya faltando apenas un año y medio para su gobierno, al menos el último año nos hable y nos diga cuál va a ser el derrotero del país. Porque o si no, como ciudadanos reunamos, conversemos, dialoguemos como ciudadanía para prever lo que va a pasar el 2021. Porque lo que peor que puede pasar, Washington, es que esta situación insostenible en el tiempo se mantenga indefinidamente. Definitivamente. Ahora, usted hablaba de planificación, un plan de desarrollo, un gobierno que eliminó hasta las EMPLADES, la Secretaría Nacional de Planificación. Y dos, ¿cómo activarle al sector empresarial que históricamente ha sido acostumbrado a ser una clase prebendaria, que ha vivido del Estado? Y sin embargo nunca arriesgan ni su capital ni sus esfuerzos para sacar adelante al Ecuador. Esos dos aspectos me gustaría. Dos cosas, sí, efectivamente. El tema de Semplades, hoy no tenemos Semplades. Y yo particularmente he leído el Plan Nacional de Desarrollo y me parece que un país no puede plantearse como lineamientos generales de desarrollo el Casa para Todos, el proyecto Las Manuelas, el proyecto, no, Las Juanas, etcétera. Exacto. Lean ustedes lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo y dice esto. Y yo creo que esto está bien para un desarrollo social de una comunidad, de una ciudad. Busquemos que barrios se unan así. Me parece que es socialmente potente. Pero esto no es un plan de desarrollo económico de un país. Un país no puede tener como línea de derrotero nacional el Casa para Todas, por favor. Pero el gobierno tiene, vuelvo a insistir, el presidente tiene todavía un año y medio para decirnos algo más interesante al país. Muy poco tiempo. 2 años y medio de nada. Lo que pasa es que nos quedaríamos con 4 años de ninguna idea de sacar adelante al país. Y segundo, mire, el tema de los empresarios, no, créame que conozco buenos empresarios que se activan, pero que arriesgan. Este es el problema. Ojalá esa acepción de los buenos empresarios que tiene este país, que genera empleo, que se arriesga, que a veces yo creo que toman hasta demasiados riesgos, pero esa es la visión del empresario, se multiplicase y comience a ser la regla general. Porque luego, hoy día que tenemos la regla general, que es algo que el país tiene que discutir, Washington, y ojalá en algunos momentos en el micrófono podamos hablar, es la tasa de interés pasiva. Mire que hay cooperativas que comienzan a pagar hasta el 11% en la captación de dinero. Y esto, en una economía dolarizada, es insostenible y muy peligroso. De acuerdo que en la Carta del Fondo Monetario Internacional se ha dicho que el sector cooperativo tiene que fusionarse para tener la mitad de cooperativas que tenemos hoy día. Pero el gobierno tampoco, o por lo menos la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, no nos ha dicho cuál es este plan para reestructurar y fortalecer el sistema cooperativo. Luego, no solo el sistema cooperativo, tasas pasivas del sector financiero formal del país,
cualquier banco, están bordeando el 7 más menos por ciento. Esto en una economía dolarizada significa que si la tasa pasiva va por ese orden del 7, la activa, es decir, la que nos cobran cuando nos prestan será por el 11, 12, 13, 14 o 22%, como es efectivamente la tasa de microconsumo. Hasta el 29 llegan. Exacto, la de microcrédito. Bueno, esto no puede sostener. Una economía, ningún empresario puede salir, ningún emprendedor, ningún joven que quiera hacer un negocio que está saliendo de las aulas universitarias, puede salir con un negocio adelante con una tasa de interés en esa magnitud. Así que hay muchos temas que el país tiene que atender. ¿Sabe qué me preocupa, Washington? Que yo veo al gabinete, con 2 o 3 excepciones como siempre, porque hay que siempre excepcionar, pero luego la mayoría ya en campaña electoral. Ya veo a ministros que están en agenda electorera para saber cómo hacen sus binomios, sus listas, etcétera, y esto es lo que peor le puede hacer al país. Ahora, un gabinete no pensando en desarrollar este país, sino en cómo ganar las próximas elecciones. Ahora, pero estamos con la soga al cuello, y esta sería una última reflexión que le pido. Los desembolsos que recibe el Ecuador por parte del FMI solo se concretan cuando el directorio ejecutivo aprueba los informes de la misión técnica que está justamente en el país. Si el fondo no da su visto bueno, también se frenan los recursos de otros multilaterales. Consecuentemente, al gobierno nacional le va a tocar implementar todas las exigencias del FMI. Por eso manda la ley laboral a la Asamblea, que va a entrar por el Ministerio de la Ley, porque no hay consenso. ¿Y cómo eso es grave. Y Washington, para su reflexión, ¿qué dice la Carta de Intención? La Carta de Intención dice que a diciembre tenemos que tener una reforma tributaria y una reforma laboral. Sería triste, Washington, que para el país, que la Asamblea no pueda producir una ley tributaria y laboral en el país y entre por el Ministerio de la Ley. Sería vergonzoso para el concepto de democracia. Sería terrible y creo que habría que denunciar, porque así no se construye el país. Segundo, la Carta de Intención es muy dura. La Carta de Intención no solo habla de una reforma tributaria, no solo habla de restringir algún tema de derechos laborales, también habla de quitar el subsidio por completo de la gasolina súper y de la Ecopaís y del diésel al camarón y al banano, que siguen subsidiados en 74 centavos. Entonces el tema se convierte en que finalmente somos los ecuatorianos, los que nunca nos vamos, los que estamos aquí, los que no somos gobernantes, sino siempre gobernados, los que acabamos pagando la factura, los 17 millones. Y si es que vuelve a pasar eso en el país, bueno, los 17 millones de ecuatorianos pensantes que habemos en este país, tendremos que castigar o sancionar o felicitar a quien ha actuado bien en estas próximas elecciones. Vuelvo a insistir, espero, mi querido Washington, que estas medidas no pasen por el Ministerio de la Ley, porque será vergonzoso para un país que quiere desarrollarse, que sus leyes no sean debatidas por el Parlamento, sino que pasen porque el tiempo ha transcurrido y entra por fuerza o por el Ministerio de la Ley. O por estrategia política, porque hay partidos interesados en que esto suceda para ellos hacer oposición por fuera y promocionar sus candidaturas. Unos para hacer que promoción. Se van a desmarcar del gobierno. Y se van a desmarcar, segurísimo. Claro. Y otros que ya se creen que sentados en el sillón presidencial se creen los elegidos, ya han perdido elecciones anteriores y siguen creyéndose elegidos. Quisieran en su core político que este gobierno haga el desgaste total metiendo estas reformas que entre comillas podrían dejar la mesa más armada para estos supuestos elegidos para el 2020. La verdad es que no, los ciudadanos ya no comemos cuento y sabremos votar el 2021 por la gente que piensa responsablemente en desarrollar este país y no un proyecto político, mi querido Washington. Muchas gracias al doctor Napoleón Santamaría. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.